Tienes el don de la esperanza. Ay, ¿qué tanta esperanza sientes? Cáncer. Está en fase 4. Tenemos que comenzar con el tratamiento cuanto antes. Mi carnala se arrepintió. Tenemos a nuestra hija, Salvador. Les queremos presentar a Sarita Cero Franco. Tráeme al marrano. Quiero ver mi oro. Yo no voy a estar contigo sabiendo que cada noche 5 calientan el río. Eso sí, si el chamaco llega a ser mío, yo me ocupo de él. Vengo a pedirte que regreses conmigo al FBI. Lo he intentado. Ahí está. De momento nos encargamos de Salvador a Cero, para que se le quite la manía de meterme balazos en el pecho. Que a menos que las autoridades mexicanas nos pidan cooperación, no voy a meter las manos por ellos, Fuentes. Me vale madre lo que diga mi jefe, no me interesa. Y una vez estando en México pedimos apoyo a los federales. A ver cómo suenas cuando te estrelles contra el suelo. Decidimos que me voy a hacer la mastectomía. Decidimos. Mi marido y yo le di una oportunidad. Es tuyo, gallo. Mira, mijo, esto es muy sencillo. Lo que hay que hacer es una prueba de... Es lo peor que me ha pasado. Vas a morir a manos de la señora Cero. ¡Chavo! ¡Chavo, carnal! ¡Chavo! ¡Hijo, mírame a los ojos! Te necesito mucho. Y tu familia también. Cuídamelas. Mi madre es mi hijo. Usted me las va a cuidar, ¿eh? Usted me las va a cuidar. Chava. Pobrecito. De verdad, no tiene que vivir estas cosas, está muy niño. Pues sí, parcero. Vos tenés toda la razón, pero eso, lo que le tocó vivir, son los designios del Señor. ¡Mami! Ya, papá, ya. Está conmigo. Cálmese, respire. Una pesadilla nada más. Soñé que perseguía un hombre feo a mi mami y quería hacerle daño. Tranquilo, tranquilízate. Fue una pesadilla. No hay nadie aquí. Es más, acabo de hablar con tu mami. Está bien, está muy bien. ¿Por qué no me despertaron? Quiero estar con ella. Quiero hablar con ella. Ya. Espere, pues, parcerito, cálmese. Míreme, pues, respire. ¿Usted confía en mí o qué? ¿Y qué hemos hablado? A su mamá le está cuidando su cucho del celo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le he enseñado yo? Recemos. Dale, pues, ponemos a rezar. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Vamos a rezar, pues. Dale, Por favor, mami, cuídame también tu papi. Patrón, por favor, resista, por favor, no te duermas. Está bien cerca, acelera. Estoy intentando. Bruto, ¿dónde estás, Yo pues, Mandrágora, ¿qué pasó? ¿Cómo va esa vuelta? Jálate para acá, nos viene siguiendo la policía y el patrón está muy herido. Vente para acá. Hágale, ya les caigo. Espérenme. Ahí vienen, mijo. Ahí vienen, aguánteme. Alberto, no. Cálate con calma. Chavita, no me dejes, Chavita, no me dejes.
¿Dónde están? No, la ubicación es la correcta. ¿A cuánto tiempo? Está bien. Están en camino. Fregados, pues ¿cuánto se van a tardar, pues? Mijo, espérese, hombre. Escúchame, ni una sola palabra de esto a Josefina. Estamos, su mamá no se puede enterar de esto. Sí, pues se lo voy a decir 100 veces, se lo tengo que decir. ¿Por qué estás tan nervioso? No estoy nervioso, estoy todo confundido, todo complicado. Yo me acabo de reconciliar con su jefa. Ella no se puede enterar de nada de esto y más este problema no lo podemos echar encima si no sabemos si es verdad. Primero necesitamos pruebas, ¿me entiende? Pruebas de que ese hijo sea suyo. Mío, ¿qué va a hacer, hombre? ¿Me está entendiendo, no? Sí, ya estamos. Mamá, por favor, despierta, papá. Mami. ¡Mira! ¡Mira, hija! ¿Qué pasó? Toma, está ahí, va, llámala a la ambulancia. Mira, mija. No oye. Chapina. Aguante, patrón. Cuidado, hijo. Usted duerme, por favor. No lo maté. Sofía, no lo maté. Patrón, resista, por favor, resista. ¡Esa es tortuga! ¡No da para más esta troca! Acá adelante va a haber un camino, ¿me oyes? Te vas a meter en... No, patrón, no se vaya, no se duerma. ¿Cuál camino? Adelante, métele. La voy, Sofía. No, patrón, no se va a ningún lado, a ningún lado. No, patrón, no. Ay, se desmayó. ¡Del patero! ¡Métete! ¿Qué se voy a hacer? Aquí la vamos a perder a la pena. No sé qué decir, man. Es que esto no le puede pasar a gente como tú. Vas a estar bien, ¿ok? No te va a pasar nada. Claro que no le va a pasar nada, mijo. Su mamá, más fuerte que un roble. Tienes que tener mucha fe, hijo. No quiero que te vuelvas a meter en problemas, Felipe. Prométemelo, por favor. Sí, perdón. Sé que no fui fácil. Y la verdad que tengas esta enfermedad solo es culpa de Kenio. Ya no sigas, mi amor. Nadie tiene la culpa de un chaparrón que de pronto nos moja. Lo que sí podemos controlar es cómo vivimos. Y quiero que me jures que tú vas a andar derecho, Felipe. Porque una cosa es aceptar lo que nos toca vivir. Y otra muy diferente, decidir no ser víctimas. Los Acero Quintanilla siempre hemos sido gente de ley. Y cada vez que nos llueva, seguiremos sacando los paraguas. No te caes. ¡Se desmayó! ¡Apúrate! ¡Estoy intentando, ¡La tortuga! ¡Y viene esta vieja! ¡Que ya no está dando más esta troca! ¿Eh? ¡Ya nos alcanzó! ¡Cúbrete! Hay un camino. ¡Ay, ahí viene! Tranquilo, carnal. Vas a ver que te vas a poner bien, ¿eh? Aguántame tantito, que ya casi llegamos, mijo. Saltaste para protegerme y por eso casi mueres. Yo lo volvería a hacer, mija. Eso soy tu papá. Hey, chava. Chava. Hey. Aguanta. Ni una palabra de esto a tus hermanos. No quiero que anden ahí todos preocupados.
Pues yo creo que ni a tus hermanos, ni a nadie de la familia. Este asuntito lo vamos a arreglar entre nosotros tres. Sí, y hablando de resolver asuntos aquí entre nosotros, les quiero decir algo. Hoy vino Héctor. Vino para llevarme al médico, pero ya le dejé claro que no quiero seguir más con el tratamiento que propuso y que ya no voy a necesitar de su ayuda. Y no lo hago por creer en todas esas cosas que ustedes dicen de él, lo hago porque para mí nada es más importante que mi familia. Tranquilo. ¡Frénate, frénate! ¿Dónde está el bruto? ¡No se escape, que no ha de tardar! Patrón, tranquilo. Vamos a salir de esta cámara. ¡No mames! ¡Cúbrelo, cúbrelo! ¡Muy bien, a la chica! Te dije que lo íbamos a hacer. Patrón. Ahí viene este ayúdame a bajarlo. ¡Venga! Ponte acá. Venga. Ya casi. Ya lo llevo. De una. ¡Vamos! Señor. Véngase. Sí, voy a hacer el informe correspondiente cuando llegue al FBI. Por supuesto. Está muy bonita y qué bien portada también. Hola. Oye, Rosario, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo estás tú, la niña? Ay, Dios mío. Rosario. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? No pasó nada. Salvador evitó que nos hicieran daño y nos salvó. Ahora está... ¿Cómo está mi sobrino? ¿Qué dicen los doctores? El disparo fue a quemarropa. Fue horrible. Fue horrible, Chepina. El TK amenazaba con matarme a mí y a mis niños. Tranquila, mi amor, ven también, niña, también. Ven, mi vida, ven. Ya, mi amor, ya. Carnal, despierta, me dijiste que nadie nos iba a torcer el destino. Entonces ya despierta, se puede. ¡Yo soy hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero! ¡Soy tu hermana, Salvador! ¡Yo soy un acero! Tú y yo somos acero. Y nadie nos va a poder torcer el destino, ¿eh? Este es un hasta pronto, mi chanta. Carnal, hermana, Chavita, despertaste, mijo, déjame le hablo a un doctor. ¿Cómo te sientes? Gracias, chanta. Gracias por todo. Gracias por salvarme. Mijo, si yo doy la vida por ustedes, hombre. Descánseme ahí tantito, ¿eh? Voy a ver al doctor. No me va a cerrar los ojos, aguánteme ahí. Doctor. Alberto, ¿por qué no me hablaron antes? Es que fue todo muy rápido, gallo. No tuvimos tiempo de nada, ni siquiera la policía. ¿Usted me puede explicar cuántas días tiene el Teca Martínez? Por lo menos ya matamos al marrano.
Uno menos. Uno menos. ¿Y el Teca? ¿Qué sabemos de él? No, mi compañera lo persiguió, pero se escapó. Escúchame bien, Alberto. Esta vez lo vamos a encontrar. Y no lo vamos a matar de un balazo. Lo vamos a cortar en pedacitos a ese perro desgraciado. A ver si vuelve a revivir. El error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.